mi nombre es Eduardo Correa. En estos momentos no puedo decir que soy cardiólogo, todavía no presenté la tesis, pero terminé la jefatura de residentes en el Hospital Centenario hace relativamente muy poquito. Vamos a hablar de fármacos de urgencias cardiológicas, apuntado al tratamiento inicial de las urgencias que nos pueden llegar a la guardia, tanto sea un hospital de tercer nivel, segundo nivel, un SANCO, lo que más podemos ver. Asumo que posteriormente tiene una clase de dolor torácico y síndrome coronario agudo, así que si bien quiero dejar algo de síndrome coronario agudo por mi parte, por supuesto va a estar mucho más desarrollado en la próxima clase. Vamos a hablar entonces de 4 grupos de patologías: el síndrome coronario agudo, la hipertensión arterial severa en los servicios de emergencia, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. ¿Qué nos queda fuera de esto? Y nos quedaría fuera cardiológico, muy importante, paro cardíaco, pero ya vieron una clase con el doctor Ariza, y la parte de TEP, que es un poco más extensa si se quiere, pero en fármaco mucho no hay, aparte la anticoagulación, así que con estas patologías podríamos abarcar un gran abanico. Igualmente, al principio les dejé mi correo electrónico, está disponible para cualquier consulta que tengan, que puede ser ahora o posterior. Para comenzar con los síndromes coronarios agudos, yo quiero llegar desde el dolor torácico al síndrome coronario agudo en sí. A ver, cuando tenemos un dolor torácico en la guardia, uno de los motivos de consulta más frecuentes, que es ANGOR, y ese ANGOR es el que ustedes leyeron en cualquier libro, que sea retroesternal o precordial, opresivo sobre todo, pero también puede ser urente, irradio, ¿no? Miembro superior izquierdo, a cuello, mandíbula, dorso, epigastrio, que puede estar o no relacionado a síntomas neurovegetativos, pero muy importante que se mantenga en el reposo, puede comenzar en el esfuerzo, pero que se mantenga en el reposo más de 20 minutos, y muy importante, de inicio gradual, es decir, nunca es 10 para 10 de un principio, eso es más pensar en algo aórtico. Esto puede llegar a un 10 para 10, pero un poco más gradual. Eso es ANGOR. Y cuando estamos frente a un paciente que tiene ANGOR, todavía no le hice un electro, todavía no le hice un laboratorio, pero yo ya sé que si es tan típico, es un síndrome coronario agudo. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque este paciente con la anamnesis ya se va a quedar internado y ya tenemos que hacer algún tipo de tratamiento. Por supuesto, le vamos a hacer un electrocardiograma y ante los 10 minutos de que el paciente entró a nuestra guardia, con el electro de hecho tenemos que definir si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Y estos pueden evolucionar posteriormente a infartos con supra, sin supra o angina. Lo vamos a ver bien después, sobre todo en la clase del doctor Sangronis, pero la definición de infarto es cuando mueve troponinas, eleva troponinas que son específicas del corazón. Entonces preciso un laboratorio, y como yo no tengo tiempo de esperar un laboratorio, mi conducta se toma desde acá. Lo contrario, cuando hay un dolor torácico atípico, pero si un dolor torácico atípico en un paciente con muchos factores de riesgo, hipertenso, diabético, obeso, sedentario, tabaquista, o antecedentes de haber tenido un infarto, angina, antecedentes familiares, por supuesto le vamos a hacer un electro, y tal vez este paciente evolucione a un síndrome con supra o sin supra, o si es todo normal, tal vez amerite hacer una unidad de dolor de pecho, que es monitorizar al paciente, dosar troponinas y demás. El único momento donde le vamos a estar seguros de dar el alta es con un dolor torácico atípico, en un paciente sin factores de riesgo, sin antecedentes, con un electro normal, que va a la casa. El resto tenemos que darle un poco más de bolilla. Y por supuesto el síndrome coronario agudo se interna. Bien, el tratamiento inicial del síndrome coronario agudo con elevación del ST, que sería el más peligroso de todos, bueno, vamos a hablar de fármaco, pero me gustaría reforzar que tiene que estar siempre monitorizado el paciente. Estos pacientes se mueren inicialmente de arritmias mortales propiamente dichas, de taquicardia ventricular, de fibrilación ventricular, y eso, si no lo tengo monitorizado, se me pasa por alto y el paciente se muere, y se va a morir cuando yo solamente tenía que chocarlo. Así que siempre tiene que estar monitorizado. Tiene que tener una vía en el brazo izquierdo. ¿Por qué brazo izquierdo? Porque estos pacientes van en hemodinamia pues, en algún momento de la internación, y habitualmente entran en mi cuerpo derecho, por vía radial derecha o vía femoral derecha. ¿Qué hacemos de fármaco? Una carga de aspirina, a menos que haya venido tomando, pero aspirina 300 miligramos una carga, vamos a ver bien por qué esta dosis, y acá empezamos con los de evaluar. La aspirina totalmente obligatoria. Y evaluar. Evaluamos NTG. ¿Y cuándo vamos a dar NTG? Si hay mucho dolor, si el paciente está con dolor en ese momento o está muy hipertenso. La NTG, la nitroglicerina, lo que tiene es un vasodilatador venoso, pero sobre todo vasodilatador coronario. Eso va a hacer perfundir mejor el miocardio, menor consumo de oxígeno miocárdico, mayor oxígeno en ese momento, y el dolor va a ceder.
con la NTG. Está contraindicado en este caso en el infarto del ventrículo derecho, cuando tenemos nivel del ST en P3R y B4R, o cuando el paciente tomó sildenafil esa noche, en ese momento, porque compiten por los mismos receptores y vasodilata mucho. Tenemos que evaluar también la morfina, en el caso de que haya mucho dolor, que no calme con la NTG o la NTG esté contraindicada, podemos dar alguna dosis de morfina a las dosis que sabemos de siempre, la dilución 1 en 10, 4 miligramos cada 4 horas, desde siempre. Y vamos a evaluar la oxigenoterapia. ¿Cuándo vamos a poner oxígeno? Solamente cuando el paciente lo requiere, cuando satura menos 92, 91%, que está en insuficiencia cardíaca, sí. ¿Y por qué puse todo esto? Porque recuerdo que cuando estamos terminando la facu, la parte de clínica, teníamos el famoso MONA. Y el MONA está buenísimo acordárselo, pero de lo obligatorio del MONA, de la morfina, oxígeno, nitritos y aspirina, es la aspirina. Todo lo otro se evalúa según el momento. Así que el tratamiento inicial del síndrome con supra, monitorizarlo, aspirina y vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué vamos a ver qué hacemos? Porque yo asumo que en este paciente, síndrome coronario agudo con elevación del ST, está la arteria ocluida. Y la tengo que abrir a esa arteria cuanto antes. Así que tenemos que evaluar si estamos en un efector que en ese momento tiene hemodinamia, o estamos en un efector que esté a menos 120 minutos de un lugar con hemodinamia, o a mayor a 120 minutos reales de un servicio de hemodinamia. Esto lo van a ver después en detalle con el doctor Sangronis, pero fíjense de que si estamos con hemodinamia o a menos de 2 horas, se actúa de una manera, o a más de 2 horas de otra manera. Si el efector tiene hemodinamia, o estamos a menos de 2 horas reales, y esto es real, se hace una coronariografía con eventual intervención coronaria percutánea primaria. Esta foto así de linda es del Hospital Centenario, que donde tenemos hemodinamia, es el único efector público que la tiene acá, y con la red de infarto vienen todos los pacientes del sur de Santa Fe, y si están a menos de 120 minutos se puede hacer un cateterismo, donde vemos si está la arteria ocluida, se abre la arteria con un stent y demás. Obviamente después, acá, con la unidad coronaria se sigue haciendo un tratamiento, la doble antiagregación, hay veces que requieren anticoagulación y demás, pero bueno, el tratamiento inicial era el que vimos antes. Ahora, si el efector está a más de 120 minutos de un centro con hemodinamia, como nos puede pasar muy frecuentemente si hacemos una guardia en alguna ciudad cerca que no tenga un convenio con una gran ciudad, si estamos, por ejemplo, en Ramallo, en Casilda, o en algún lado sin hemodinamia, tengo que empezar a evaluar la estrategia fármaco-invasiva. Sinceramente, esto lo tenemos que saber antes de que pase. O sea, cuando tomamos una guardia, cuando vamos a conocer un servicio, tenemos que saber qué se hace con los supras. Bien, acá se va a evaluar la estrategia fármaco-invasiva, hay que ver qué trombolítico disponemos, porque hay que abrir la arteria, y no tengo hemodinamia, así que hay que hacer un trombolítico. Las posibles contraindicaciones, los trombolíticos, que se las dejo acá escritas para que lo vean en el PDF posteriormente, pero básicamente, si tuvo un sangrado mayor, o un antecedente de accidente hemorrágico en algún momento, o una serie isquémica en los últimos 6 meses, está contraindicado, porque obviamente el trombolítico hace sangrar, y un sangrado intracraneal es muy peligroso, y algunas relativas, por ejemplo, muy importante, la hipertensión mayor a 180, 110, que hay que tratarla antes del trombolítico. A estos pacientes hay que doble antiagregarlo y anticoagularlo, vamos a ver cómo haríamos eso, y también igualmente tenemos que saber cuál es el centro con hemodinamia más cercano, porque si no funciona, hay que hacer una CCG de rescate, un cateterismo de rescate. Y si funciona, hay que hacerlo precozmente antes de las 24 horas. Así que, guardia que tomemos, tenemos que saber qué hacemos con un síndrome con supra. Bien, ¿qué trombolíticos disponemos? Bien, hay 2 disponibles en Argentina, de elección el Alteplase, que viene con 2 frascos de 50 miligramos, tiene su preparación individual, va a quedar 1 miligramo, 1 mililitro, y la dosis es esta. No lo quiero marear, pero son 15 miligramos en mono, 50 miligramos en 30 minutos, y 35 miligramos en 60 minutos. Perfecto. Esto es lo que deberíamos usar. Es lo que deberíamos exigir que esté disponible porque es superior a la streptokinasa, tiene mayor efectividad y menos riesgo de sangrado, 70% versus 60%. Hay diferencia de todas maneras, más estamos hablando de la vida de un paciente, pero la streptokinasa también es sencilla de usar, es un frasco con 1,5 millones de unidades, se diluye en 100 centímetros y pasa 30 a 60 minutos, pero como les digo, sangran más y funcionan menos. Esto está demostrado desde los años 90 ya, pero en la mayoría de los lugares no vamos a encontrar con la streptokinasa, por eso la dejo acá. ¿Y por qué nos encontramos con la streptokinasa? Básicamente por esto, porque la streptokinasa, este es el precio que vi hoy, vale 1/3 históricamente de lo que vale el Alteplase, de 200.000 pesos pasamos a 600.000 pesos.
Tal vez sea por eso que la mayoría de los centros disponen de este segundo fármaco. Bien, eso fue el tratamiento inicial de lo que podemos hacer en la guardia de un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ahora vamos a pasar al que no tiene supranivel del ST, es un síndrome sin supra, que tiene un electro normal, o T negativa, o infranivel del ST, pero la clínica totalmente típica. Básicamente, el inicio es muy parecido, lo monitorizamos, le colocamos la vía periférica, se va a cargar con aspirina y luego el mantenimiento, y evaluamos lo mismo, la NTG, la morfina, el oxígeno y demás. Este paciente probablemente se presente con menos dolor o sin dolor. Al momento de la consulta, el dolor probablemente sea referido de pasado inmediato. Pero bueno, este paciente se debería cargar también con otro antiagregante, un segundo antiagregante, y se lo remarca como clopidogrel. Esa es la dosis, 300 miligramos, que son 4 pastillas, se mantiene 75 miligramos por día. Idealmente deberíamos cargarlo con estos dos que son más potentes y funcionan mejor, Prasugrel o Ticarelor. La verdad es que pasa lo mismo que con el Alteplase y estreptoquinasa. Estos dos fármacos son un poco más caros y, por ejemplo, en la provincia o algunas obras sociales reconocen solamente el clopidogrel. ¿Y por qué acá le agrego la guía al síndrome sin supra 2020? Técnicamente, no los quiero meter con esto, pero si estamos en un centro que este paciente se hace un cateterismo dentro de las 24 horas, puedo omitir el clopidogrel y darlo después del eventual stent, porque hay algún mayor riesgo de sangrado y demás. La verdad es que en muy pocos lugares los pacientes se estudian rápidamente antes de las 24 horas, por lo que todavía en nuestro país, en la mayoría de lugares, seguimos dando el doble antiagregante al momento del diagnóstico. En el otro, en el consupra, lo damos posterior a la colocación del stent. En este caso se da antes. Y estos pacientes, también de diferencia, lo que tiene que estar anticoagulado. Idealmente con enoxaparina, es 1 miligramo kilo cada 12 horas de manera subcutánea, al menos que sea un paciente obeso mórbido o con insuficiencia renal, que comenzamos con heparina no fraccionada por una disfunción continua, que es bastante más dolorosa. Bien, ¿por qué tenemos que dar estos fármacos? Porque la cascada plaquetaria y la parte de coagulación tiene mucho que ver con el trombo que está en las coronarias en este momento. Y nosotros, con la aspirina, que inhibe el tromboxano A2, con la doble terapia antiagregante, inhibidor de AP2 y 12, que puede ser el clopidogrel, el prasugrel y el ticarelol, tenemos una doble antiagregación plaquetaria y muchas veces, no muchas veces, pero en algunas situaciones, también en el servicio de hemodinamia, se puede dar un tercer antiagregante, que es un inhibidor de la 2B3A, leptifibratido, el tirofiban. No lo tenemos que saber nosotros, pero en hemodinamia a veces se puede llegar a hacer si hay mucha carga trombótica. Y a su vez, por el otro lado, tenemos por la protrombina y la trombina, comenzar con la enoxaparina o la nafroxenada que está acá. Y por supuesto, como hemos dicho, inhibiendo el fibrinógeno con un trombolítico del otro lado. Todo esto es para evitar la cascada de coagulación. La parte vía oral es posterior. La parte vía oral de los anticoagulantes. Esta parte inicial es todo parenteral. Bien, esa es la parte de síndrome coronario agudo. Yo sé que estamos grabando y va a pasar más por YouTube. No sé si los que están conectados en vivo en este momento tienen alguna duda de esto. No estoy viendo el chat, y si no, directamente ya pasamos a otro. Edu, ahí un chico que se llama Ignacio levantó la mano. No sé si fue sin querer o quiere preguntar algo. Bien. No, fue sin querer. Ah, está bien. Bien, perfecto. Entonces no hay más preguntas. Esa es la parte inicial del síndrome coronario agudo. Insisto, lo van a ver un poco más en detalle en la clase que viene. Bien, la segunda patología de la que quería hablar es la hipertensión severa en los servicios de emergencia, la que llamamos hace unos años crisis hipertensivas, emergencia hipertensiva, urgencias y demás. Esta clasificación me parece un poco más didáctica y nos puede llegar a ayudar para el estudio. Obviamente es cuando las cifras tensionales están en los valores antiguamente llamados crisis hipertensiva, mayor a 180 sistólica y 110 diastólica, IO, y acá vamos a separar las aguas inmediatamente si el paciente tiene daño agudo de órgano blanco o no tiene daño agudo de órgano blanco. Porque si no tiene daño agudo de órgano blanco, sinceramente ya les digo, no me preocupa tanto. Sí, es una situación estresante para el paciente, para el médico y demás, pero si no tiene daño agudo de órgano blanco, probablemente el paciente se vaya de alta rápido. ¿Qué patologías tenemos acá? Primero, la más leve de todas, la hipertensión severa aislada. Es que el paciente nunca, no tiene antecedentes de daño de órgano blanco previo, el paciente está asintomático, pero viene con un 190-100, con un 200-100, y tal vez esté pasando, que puede ser una situación angustiante o una situación de dolor,
o una situación específica o el primo diagnóstico en hipertensión, pero bueno, no tiene daño previo, no tiene daño agudo, por lo que esa es la situación más leve. Cuando es una hipertensión severa de riesgo intermedio, es que ya es conocido con un daño previo a órgano blanco. ¿Esto qué es? Y que tiene hipertrofia en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, que ya toma medicación antihipertensiva y demás, ya es de riesgo intermedio. Es decir, un paciente ya conocido sigue estando bastante hipertenso. Me llama un poco más la atención, pero al no tener daño agudo del órgano blanco, me deja todavía tranquilo. Las que sí me preocupan un montón son las que tienen daño agudo del órgano blanco y donde la hipertensión tiene un rol fisiopatológico, que son las emergencias hipertensivas propiamente dichas. Que vamos a encontrar la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna acelerada, el edema agudo de pulmón hipertensivo, la disección de aorta, algunos síndromes coronarios agudos, la perioperatoria o la hipercatecolaminérgica. De esto vamos a hablar de un par, principalmente el edema agudo de pulmón y la disección de aorta, porque síndrome coronario agudo vimos cómo utilizar la NTG en todo caso. Y después, de los otros con daño agudo de órgano blanco, es la que está asociada a una emergencia clínica, como puede ser una ACV, una insuficiencia renal aguda o una crisis hipertiroidea. Acá la hipertensión es un epifenómeno, acompañando la patología, y sí, va a requerir un descenso del ATA, pero no tan agresivo como son estas, que es un peligro mortal inminente en este caso. Vamos a hablar un poco más de ellas. Como dije, la hipertensión severa aislada no tenemos que hacer mucho en el sentido de que no nos tiene que preocupar tanto. Primero, un paciente le tenemos que dar reposo de 30 minutos, y si hubo un descenso, que habitualmente lo hay, del por lo menos 20% ya sale de cifra de crisis hipertensiva, le podemos traer el alta. Y si no, si sigue manteniendo la presión muy alta, tal vez sea un primo diagnóstico de hipertensión, le damos una medicación no diurética, hablamos de IECA, por ejemplo, el enalapril, un calcio antagonista, por ejemplo, amlodipina, un betabloqueante, por ejemplo, carvedilol, lo controlamos y se va de alta y se controla ambulatoriamente. No hay que hacer mucho más que eso. En cambio, la de riesgo intermedio, lo que me saltó es esperar los 30 minutos, porque ya viene medicado este paciente seguramente, así que probablemente demos una segunda dosis de su medicación habitual, o podemos agregar uno u otro, después lo controlamos, se va de alta, se controla con su médico de cabecera. Siempre se tienen que controlar, por supuesto. Sí, las que me llaman mucho la atención y son un poco más engorrosas en el tratamiento, pero un poco más entretenidas para tratarlas, son las emergencias hipertensivas. Este tiene que ir a un cuidado crítico. La guardia es un cuidado crítico, puede quedar ahí, pero si no, una unidad de terapia intensiva o una unidad coronaria. Acá la hipertensión cumple un rol fisiopatológico, por lo que tenemos que bajar esa presión cuanto antes con medicación endovenosa según cada entidad. Y cuando es un epifenómeno, tenemos que ver según el cuadro si hay que bajar o no la TA. Por ejemplo, en la ACV hay que bajar la TA, pero no tanto. Esto es de forma un poco más grande. Yendo más a las emergencias hipertensivas, entonces, cuando ustedes ven estas imágenes, ya saben que es una disección de aorta. Por supuesto, el corazón está la aorta ascendente, está toda disecada, la aorta ascendente, el callado aórtico, aorta torácica descendente y aorta abdominal, toda disecada. El tratamiento de una disección de aorta tipo A sabemos que es el reemplazo de aorta ascendente. Una tipo B, o sea, cuando no involucre la aorta ascendente, es tipo B. A veces con tratamiento médico alcanza, pero si se complica hay que colocar una endoprótesis. Esto es un stent gigantesco que está en toda la aorta. Estas imágenes son de pacientes nuestros del hospital. Esta, por supuesto, la saqué de una imagen de otro lado. Estos pacientes, muy importante, tienen que tener una monitorización invasiva de la TA. No nos sirve el manguito, así que hay que colocar un catéter y ver las curvas de TA en vivo y en todo momento, porque la TA cumple un rol fisiopatológico y tenemos que bajarla sí o sí. Y el síndrome aórtico agudo, entonces, vamos a tener, por supuesto, la medida general del paciente crítico, es decir, va a un cuidado crítico, reposo absoluto, controlar la TA invasivamente, colocar una vía central, en estos casos es mandatario hacer una vía central, porque se puede complejizar mucho más y requerir RM incluso, pero bien de paciente crítico. Y después, en orden, y esto lo voy a repetir durante estos minutos, en orden, la analgesia, control del inotropismo y control de la TA. El objetivo máximo es controlar la TA, que esté en menos de 120 milímetros de mercurio la presión sistólica. ¿Por qué? Porque si está más que esto, va a seguir disecando ese paciente o lo que tenga el síndrome aórtico. Puede ser empeorando el hematoma o que se extienda una disección. Pero ¿cómo llego a controlar la TA? Primero tengo que controlar el dolor. Después tengo que controlar la frecuencia, que tiene que estar entre 60 y 80 latidos por minuto. Y si ahí no controlé la TA, recién agrego un vasodilatador. Y vamos a ver cómo lo agregamos. Primero la analgesia. Como dijimos, va a disminuir la descarga adrenérgica,
por lo que va a disminuir el entropismo, va a bajar la TA por ese lado, y va a bajar la TA propiamente dicha. ¿Y qué analgésico damos? Por supuesto, un opioide. El opioide inicial, si queremos, el clorhidrato de morfina, la dosis que sabemos siempre, 4 miligramos cada 4 horas, podría ser. Sinceramente, estos pacientes cuando llegan les duele mucho. El dolor 10/10, es un rayo, es que no calma con nada. Habitualmente llegamos al fentanilo en infusión continua. Lo que les recomiendo de estas drogas, de los opioides o las sedaciones, están las diluciones de Sati que se dieron en la pandemia, que las pueden buscar tranquilamente. En este caso son 10 ampollas en 100 centímetros, en un paciente de 70 kilos, pasamos 8 mililitros hora y lo podemos subir. De esto les dejo todo escrito, son muchos números que no los quiero marear, pero por ahí les puede llegar a servir que se los deje escrito. Bien, calmamos el dolor, pero todavía la TA sigue alta. Bueno, tenemos que controlar el inotropismo, es decir, tenemos que reducir la contractilidad ventricular y con esto va a disminuir la TA y bajando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo logramos esto? Con un betabloqueante. Un betabloqueante elección endovenoso, por supuesto, porque hay que bajar la TA con fármacos endovenosos, es la betalol. Las ampollas no son muy amigables con las presentaciones que usamos nosotros, tienen 20 miligramos en 4 mililitros, habitualmente hacemos 10 ampollas en 160 mililitros y comenzamos a 30 mililitros horas, por lo que duran solamente 6 horas a dosis mínimas y a veces llegamos a más dosis, así que no duran tantas estas diluciones, pero bueno, así viene la presentación, se lo dejo escrito también cómo comenzar el labetalol. Queda 200 miligramos en 200 mililitros. Bien, controlamos el dolor, controlamos el inotropismo, todavía sigue la TA alta, tenemos que bajar a menos de 120 de sistólica, bueno, vamos a colocar un vasodilatador, pero siempre, acá se los recuerdo, tiene que estar controlado el inotropismo. El vasodilatador de elección, en este caso, es el nitroprusiato de sodio, es un vasodilatador arterial y venoso, no solamente coronario, la parte arterial como la NTG, en este caso va a disminuir un montón la poscarga y va a disminuir también la precarga, por lo que la TA va a bajar rapidísimo, pero también, como todo fármaco tan pequeñas dosis, es medio engorrosa su preparación. Las ampollas son estas, de 50 miligramos en 2 mililitros, solemos dividir 2 ampollas en 100 mililitros y comenzamos en un paciente de 70 kilos a esta dilución, 0,84 mililitros hora. Fíjense, todo esto requiere una bomba de infusión continua. Es muy difícil controlar todo esto con un microgotero. Pero bueno, eso sería el tratamiento inicial de un síndrome aórtico agudo. El objetivo es bajar la TA con fentanilo, con la betalol, con nitroprusiato en el caso que lo precise. Hay veces que no lo precisa. Hay veces, la mayoría de las veces sí, pero hay veces que no necesitamos llegar a esto. Y si el paciente tiene una disección tipo B, está mejorando mucho el dolor, está tranquilo y demás, que sabemos que no se va a operar a la brevedad, que tiene vía oral, o sea, que está comiendo, a veces puede llegar a comer después de 2 días o 3, bueno, en este caso no quiero que hagas esfuerzo físico de ninguna manera, así que con lantulón también lo tenemos que ayudar. Y el tratamiento definitivo, como les dije antes, si es una disección o un síndrome aórtico tipo B, hay que continuar el tratamiento antihipertensivo, endovenoso, después pasamos al vía oral. Si se complica, se coloca una endoprótesis. Pero si es una tipo A, la cirugía de emergencia es mandatoria, porque si no estos pacientes se mueren. No llegan a su cronicidad casi en el 97%. Alguno puede llegar crónico, pero básicamente ninguno. Así que bueno, esa es la parte de síndrome aórtico. Otra emergencia hipertensiva, que nos vamos a encontrar mucho en la guardia, mucho más frecuente que el síndrome aórtico, es el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, también vamos a comenzar con las medidas generales del paciente crítico. En este caso, el paciente está, hasta clínicamente parece peor que un síndrome aórtico, porque no es tanto el dolor, pero sí es la disnea. El tratamiento es con vasodilatadores. Tenemos que evaluar si, a su vez, el componente hipertensivo tiene congestión, evaluar los diuréticos y vamos a ver cómo los pasamos, sí o sí, y esto es muy importante, la ventilación no invasiva, y tal vez requiera un poco de morfina para adaptarse a la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva va a mantener siempre desplegados los alvéolos, facilita el intercambio gaseoso, nos evita la intubación. De hecho, en cardio nos ponemos un poco tristes si un edema agudo de pulmón termina intubado, porque es muy difícil después sacarle el tubo. Es mucho más sencillo la BNI, usarla, si bien al paciente le cuesta más adaptarse, es verdad, no lo sedaste del todo, pero nos evita intubaciones innecesarias y con esto mejora un montón. Aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, el paciente mejora mucho con la ventilación invasiva, así que hay que familiarizarse con eso desde la guardia directamente. Bien,
¿Qué vasodilatadores vamos a dar en el edema agudo de pulmón? En este caso de elección va a ser la NTG, porque es vasodilatador venoso que va a disminuir la precarga, pero arterial del coronario, así que va a mejorar la perfusión coronaria propiamente dicha. Las diluciones que usamos son relativamente frecuentes, usamos más esta, 2 ampollas en 250 centímetros de destroza, y comenzamos a 3 mililitros hora y subimos a 3 mililitros hora cada 5 o 10 minutos según la TA. También se lo dejo escrito, queda siempre 50 miligramos en 250. Ahí lo vamos subiendo. La otra opción, si no controlamos la TA con el TG, es pasar al intropulsato de sodio, como lo habíamos dicho previamente, a esa dilución un poco más complicada, pero se puede llegar a utilizar. Los diuréticos, en el caso que el paciente tenga congestión, es decir, que no solamente sea un componente hipertensivo propiamente dicho, tenemos que dar diuréticos. Y los diuréticos también disminuyen las precargas, las ampollas furosemida, como todo el mundo sabe, tienen 20 miligramos por ampolla, así que solemos hacer 2 ampollas en bolo endovenoso y después evalúo. No es mandatario la parte diurética en el edema agudo de pulmón inicialmente, o sea, no es que tengo que desprecargar sacando líquido propiamente dicho en todo momento. Primero me importa mucho más el vasodilatador. Si tiene signo de congestión, comienzo con diuréticos y tal vez requiera o más diuréticos o bomba de difusión continua y demás. Pero en el tratamiento inicial con 2 ampollas vamos a estar bien y después evalúo cuánto preciso. No sé si se entiende esa parte, pero bien. El tratamiento inicial, entonces, el edema agudo de pulmón va a ser con la NTG. Como dijimos, 2 ampollas en 250, comienza esto, pura subida, por lo menos una dosis en bolo. Hay que volar la morfina más que nada, porque el paciente tiene mucha disnea, en este caso, como ustedes han visto estos edema agudo de pulmón, para adaptarlo a la ventilación no invasiva. Lo evalúo solamente para la ventilación no invasiva. Bien, esa es la parte de emergencias hipertensivas, de la hipertensión severa del servicio de emergencia. No sé si tienen alguna duda de esto, si no ya pasamos a una tercera patología. Insisto, no veo el chat. Seguimos sin preguntas. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar al tercer grupo de patologías que habíamos dicho, que es la insuficiencia cardíaca. Este cuadro lo va a resultar bastante familiar en la clasificación de Noria Stevenson, donde vamos a tener pacientes que tienen signos de congestión o no, y signos de hipoperfusión o no. Y en este cuadro vamos a tener pacientes que no tienen signo de congestión y que no tienen signo de hipoperfusión, por lo que es un paciente que está caliente y está seco. Entonces este paciente debería ser un paciente totalmente ambulatorio, que podríamos ser nosotros en este momento, que no tengo nada en el sentido de congestión y hipoperfusión. Si yo no tengo congestión, pero tengo hipoperfusión, probablemente esté frente a un shock hipovolémico, debería haber la causa, pero no es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca descompensada siempre va a tener congestión. La congestión positiva en un paciente que no tiene hipoperfusión es un paciente que está caliente y húmedo. Y en este caso son los más frecuentes, lejos los más frecuentes acá. Pero estos pacientes pueden empeorar. Y tal vez sigo teniendo congestión, pero tengo hipoperfusión. En este caso está frío y húmedo, y este paciente está muy cerca o ya está en un shock cardiogénico. Este paciente es mucho más grave y tiene una mortalidad muy, muy elevada. Vamos a ver cómo tratamos entonces la insuficiencia cardíaca. Primero, tenemos que tratar los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? El más frecuente de todo es el signo de congestión. Insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, la derecha con la signo de congestión del ventrículo derecho, que sería incongestión yugular, hepatomegalia, edemas, derrame pleural y demás. Los izquierdos son la disnea, autornea, rales crepitantes, lo que sabemos todo, el DR3. Bien, los signos de congestión se tratan, ahora vamos a ver, con diuréticos. Pero también este paciente, si tiene insuficiencia cardíaca izquierda, va a tener insuficiencia respiratoria, que también tenemos que tratar, y vamos a ver cómo lo hace. También tengo que aumentar el gasto cardíaco. La definición de insuficiencia cardíaca es que no tengo la capacidad, el corazón no tiene la capacidad de irrigar todos los tejidos, es como un shock más crónico, si se quiere, por lo que tengo que optimizar la precarga, la poscarga y la contractilidad. Vamos a ver cómo tratamos de hacer eso. Y también tengo que optimizar las resistencias periféricas. ¿Por qué? Porque habitualmente la insuficiencia cardíaca, y más en el shock cardiogénico, las resistencias pueden estar muy aumentadas y no permitir la irrigación de todos los tejidos. Así que tenemos que mantener la perfusión tisular. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, en la insuficiencia cardíaca más frecuente de todas, que es la insuficiencia cardíaca caliente y húmeda, principalmente va a estar demostrada con los signos de congestión. Los signos de congestión, como dijimos, se van a tratar con furosemida. Es un diurético de ASA, el diurético que amamos en cardiología, porque es muy sencillo utilizarlo, muy buena respuesta y muy bueno su seguimiento. Habitualmente lo vamos a encontrar, o puede pasar que nos encontremos con pacientes que ya tomen furosemida previamente.
Si ya tomaban furosemida de antes, la dosis que tengo que dar inicial es el doble de lo que venía haciendo. Ahora vemos algún ejemplo. Y si no tenía tratamiento diurético previo, comenzamos con 20 a 40 miligramos endovenoso, habitualmente comenzamos con 40, es decir, 2 ampollas, y puede ser cada 12 horas. Esto no es empírico técnicamente, porque tengo que evaluar la respuesta. ¿Cómo se evalúa esa respuesta? Bueno, a las 2 horas le voy a sacar a este paciente un sodio urinario, una muestra de orina y un gramo urinario, y vamos a ver si ese sodio urinario es mayor a 50 miliequivalentes por litro, tengo respuesta positiva a la furosemia, es decir, estoy expulsando sodio urinario, va a sacar líquido, va a estar respondiendo bien. Y si no tengo esta capacidad, si no tengo sodio urinario, tengo un laboratorio activo, por ejemplo, a las 6 horas vamos a ver la diuresis, porque la controlamos casi horaria, y si tenemos mayor a 100 mililitros hora, es decir, mayor a 600 mililitros en las primeras 6 horas, es respuesta positiva. Habitualmente, si es un debut y insuficiencia cardíaca, va a responder. Habitualmente responde. Pero si no responden, hay que duplicar la dosis. Si no responde eso, hay que combinar diuréticos y ya tenemos que empezar a pensar en un estadio que no nos gusta tanto, pero a veces solemos llegar, en la ultrafiltración. Estos pacientes terminan con un catéter y terminan dializando a veces, porque ya no responden mucho a la furosemida. Bien, y después de la furosemida, el paciente cuando llega a la guardia, le hicimos los diuréticos, empezó a orinar o no empezó a orinar. ¿Cómo seguimos? ¿En el hospital o en la internación o ambulatorio? Yo sé que es tratamiento inicial. Bueno, deberíamos escalonar los fármacos en los 4 fantásticos. ¿Qué es esto? Bien, las nuevas guías de insuficiencia cardíaca 2020-2021 nos dicen que, y esto ya estudiado, y no es solamente ahora, pero sino que ahora se agregó algo nuevo, los pacientes se deberían ir de alta, o estar cerca del alta, o perialta, con estas 4 medicaciones. Con los ARNI, con los betabloqueantes, con los antialdosterónicos y con las gliflocinas. Bien, nosotros en el hospital queremos llegar a esto, no siempre es tan sencillo, porque 2 fármacos de estos grupos son no son extremadamente, son caros, por lo que tenemos algunos problemas con sus habilitaciones, lo mismo seguramente les va a pasar con las obras sociales o las prepagas, que son los ARNIs y las glifocinas. Hay que ver cómo los podemos suplantar transitoriamente con otra cosa, pero bueno, la idea de las guías es que se vayan con estos 4 fármacos, o que esté cerca de tenerlos. ¿Y por qué? Porque sabemos que la disfunción cardíaca tiene un componente neurohormonal con activación y aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con aumento de las catecolaminas, hay descompensación hemodinámica con aumento de la precarga y la poscarga con disminución del inotropismo, y en todo esto los fármacos pueden actuar. Y vamos a ver cómo actúan un poquitito. Si tenemos un IECA, por ejemplo, en el ARA-2, que es el losartán, el ARNI, que es el acubitil-valsartán, va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a disminuir la poscarga, así que va a beneficiar al paciente. En este caso, el ARNI, o sacubitril/valsartán, es superior al ARA-2 o al IECA, pero tal vez como tratamiento inicial, como es medio caro tal vez podemos comenzar con un IECA o un ARA-2. Bien. Los antialdosterónicos, hablamos de espironolactona o polirenona, también inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que también va a disminuir la poscarga. Los betabloqueantes disminuyen las catecolaminas, por lo que va a ayudar a la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos disminuyen la precarga, pero no siempre los pacientes ambulatorios requieren diuréticos. Eso es importante. Fíjense que en estos 4 fantásticos no estaban los diuréticos, porque a veces se sobrecargan y después no los requieren más, si cumplen una buena dieta y un buen tratamiento. Después la dioxina es otro fármaco que nos va a aumentar el inotropismo. Los inotrópicos, propiamente dicho, van a aumentar el inotropismo, por supuesto. ¿Y las glifocinas qué hacen? Y las glifocinas son unos fármacos relativamente de reciente descubrimiento, que están entrando en el mercado de los estudios, pero que ya demostraron, son inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2. Se empezaron a estudiar para pacientes diabéticos, para mejorar el perfil glicémico, pero vieron que en esos estudios los pacientes diabéticos con enfermedades del corazón mejoraban mucho. Entonces empezaron a estudiar pacientes con insuficiencia cardíaca hasta sin diabetes y también mejoran. Así que la glifosina se sigue estudiando bien en su mecanismo, pero actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyen la precarga porque son glucosúricos, disminuyen la poscarga, por lo que se encontró una gran mejoría de estos pacientes y entró dentro del grupo de los fármacos que deberían tener estos pacientes. La verdad se los voy a decir a precios de ahora. Los ARNI están aproximadamente, si no me equivoco, 10.000 pesos por mes, que es acubitril/valsartán, y las glifocinas están alrededor de eso, 9 y 10.000 pesos por mes también. Y en enalapril, ustedes saben el precio que es mucho más bajo, así que podemos comenzar con el enalapril o losartán y tratar de pasar a y llegar también a la glifosina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial
y definitivo. De la insuficiencia cardíaca más frecuente, la caliente y húmeda, bueno, la furosemida, como dijimos, esa dosis, se evaluó la respuesta. Siempre tengo que decir que una vez compensado el paciente, tengo que evaluar si continúa la fura ambulatoria. Muchas veces, y la mayoría de las veces, no requieren diuréticos ambulatorios estos pacientes, solamente en la descompensación. Hay veces que sí requieren. Y siempre recordar que si tenemos furosemia endovenosa, tenemos que dar heparina sódica profiláctica, porque la fura endovenosa es protrombótica. Bien, esta es la parte principal de la internación. Y después, en la internación misma, o ya perinternación, tengo que evaluar el momento de los vasodilatadores, porque van a mejorar el perfil de este paciente de insuficiencia cardíaca, y vamos a darlo según la TA. Como dijimos, con un IECA, le dejo fármacos-dosis, así no los pierdo, lo dejo con un IECA, con un losartán, o con el sacubitril/valsartán, por supuesto que es el de elección. Después, tengo que evaluar el momento de los antialdosterónicos, también según la TA, y principalmente según FEI, están más demostrados en la disminución de la fracción de eyección. Estos son los dos fármacos, y estas son las dosis, y tengo que evaluar el momento de los beta bloqueantes, principalmente decirles que es con el paciente compensado. Si está en insuficiencia cardíaca en ese momento, no agrego un beta bloqueante, y si venía tomando beta bloqueante, disminuye la mitad. El beta bloqueante debería ser vasodilatador y cardioselectivo, de elección en este caso el nebivolol, no está disponible en los efectores públicos, si en las obras sociales o prepagas, solemos usar un poco más el carvedilol o el bisoprolol. Y también empezar a gestionar lo que son las glifosinas, que son la dapaglifosina o la empaglifosina, con esas dosis y dosis máximas. Ese es el tratamiento de la IC más frecuente. Ahora, la insuficiencia cardíaca fría y húmeda es la menos frecuente, pero es la más grave, y es a donde evolucionan los pacientes que no tuvieron un buen tratamiento previo, así que puede ser una continuación de esto. Como dijimos, estos pacientes pueden llegar a tener insuficiencia respiratoria, ahí es como así iniciamos la ventilación no invasiva habitualmente, no los quiero marear con esto, los quiero con congestión, como dijimos, es con furosemida, si tenía tratamiento previo se duplica la dosis, por ejemplo, si tomamos solamente un comprimido bioral, que son 40 miligramos, tenemos que comenzar hasta con 100 miligramos día, y evaluar la respuesta, y hay veces que 100 miligramos día es mucho mejor pasarlo en bomba de difusión continua, porque si bien no está tan demostrado, los pacientes tienen un mejor perfil diurético en este caso. Y los debemos preparar 5 ampollas en 250 de fisio, a pasar a 11 mililitros hora si pasan esos 250. Bien, pero ¿cómo mejora lo principal característico de este tipo de insuficiencia cardíaca, que es la contractilidad, la poscarga y después las resistencias periféricas? Y con drogas inotrópicas, por lo que este paciente va a estar en un cuidado crítico, idealmente en una UCO, sino en una UTI. Pero bueno, con las drogas inotrópicas son los pacientes que están en bajo gasto cardíaco, que están hipotensos y están hipoperfundidos. ¿Y cuáles son los 4 inotrópicos de los que disponemos? La dopamina, la dobutamina, la mirrenona y el levosimendan. ¿Por qué está tachado la dopamina ahí con un rojo? Igualmente lo dejé leer. La dopamina fue de las drogas más utilizadas por cardiología en los primeros años, en los últimos años también, pero estudiando la fisiopatología del shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca avanzada, nos encontramos con que precisamos un inotrópico, pero idealmente que ese inotrópico no sea vasopresor. Es decir, que mejore la contractilidad del corazón, pero que no aumente las resistencias periféricas, porque muchos pacientes, la mayoría, tienen resistencias periféricas aumentadas. Y la dopamina cumple con que es muy buen inotrópico, pero también es vasopresor. Entonces tal vez me empeora el perfil hemodinámico en el caso que me aumenten las resistencias periféricas. Por eso, hace algunos años, está cambiando el rumbo a que utilizamos un poco más la dobutamina, que es un excelente inotrópico, al igual que la dopamina, pero no es vasopresor. Y al no ser vasopresor, lo que hace es que al mejorar el inotropismo, indirectamente termina disminuyendo la resistencia periférica, y por eso se le dice que es vasodilatador. No es técnicamente un vasodilatador, pero mejora la resistencia porque mejora el inotropismo sin aumentarla. Lo otro que podemos usar son mirrenona y levosimendan, no se utilizan tanto en nuestro medio, así el levosimendan como perioperatorio, o más que nada para hospital de día se puede utilizar, son muy buenos inotrópicos. Cuando el paciente está incluso peor que shock cardiogénico, sino un shock cardiogénico con las resistencias muy disminuidas, que es lo contrario de lo que uno pensaría, tenemos que agregar un vasopresor. En ese caso cumple totalmente el criterio de la dopamina, pero si no, si estamos con dobutamina, se puede agregar la noradrenalina, que es el vasopresor por excelencia que conocemos todos. Y después, un pasito más adelante, son los dispositivos de asistencia ventricular, que nos ayuda a nivel mecánico para la estabilización del shock, pero solamente como puente a un trasplante cardíaco o un dispositivo permanente que en Argentina no hay.
cuáles son los dispositivos que tenemos disponibles, el balón de contrapulsación intraórtico, que en el Hospital Centenario hay, y que hay en varios sanatorios privados de acá, y el ECMO, que están en algunos de los sanatorios privados de acá, y la provincia de Santa Fe tiene uno en Santa Fe, que se podría utilizar. Bien. De los vasopresores inotrópicos quería darle un pantallazo de esto. Yo por ahí tal vez me enríe en este caso, pero le va a quedar el PDF para que lo vean bien. Es cómo pasamos las dosis. Porque por ahí cuando tomamos una guardia externa, o la UTI, o la UCO, vemos pacientes con estos fármacos que son fármacos muy potentes, y nos dicen están pasando a 8 mililitros hora, está pasando a 12 mililitros hora, 15 mililitros hora. Y eso no está del todo bien. ¿Por qué? Porque en realidad los inotrópicos vasopresores se calculan a microgramos kilo minuto. Microgramos kilo minuto es lo mismo, decir, está pasando 20 microgramos kilo minuto en este paciente de 60 kilos que en este paciente de 150. Va a requerir más mililitros hora, pero la dosis es la misma. No sé si se entiende eso. Esa parte se llama gamma. Esa unidad se llama gamma y hay una manera de calcularla que es esta. Que es medio engorrosa, pero es lo que deberíamos hacer. Y básicamente ponemos en los numeradores los miligramos que hay en la dilución, en este caso por 1000 microgramos, porque hablamos de microgramos, multiplicado los mililitros hora que está pasando en ese momento esa dilución, dividido los mililitros de la dilución que está hecho, dividido 60 minutos, porque 60 minutos, y recuerden que la bomba es mililitros hora, dividido los kilos del paciente, esto es microgramos kilo minuto, estas son las gamas. Yo sé que lo perdí acá, pero fijémonos que si saco el mililitros hora que va cambiando durante las horas que el paciente está internado, lo otro es constante. Entonces, habitualmente yo preparo la medicación de la misma manera. 2 ampollas de dobutamina en 250. Yo sé que va a tener siempre los mismos miligramos, los mismos mililitros, 60 minutos, el kilo del paciente siempre va a ser el mismo. Por lo que es una constante. Y una constante me sirve para decir cuántas gamas deseo de un inotrópico vasopresor que está estipulado, cuántas gamas tenemos que poner, divido la constante y son los mililitros hora que estoy pasando. Entonces, con eso me va a ayudar a ver qué dosis de medicación estoy pasando en ese momento. A modo de ejemplo, con la que más usamos, la dobutamina tiene una ampolla de 250 miligramos, que son 250.000 microgramos. Habitualmente ponemos 2 ampollas en 250, nos quedan 500.000 microgramos en 250 mililitros. Por lo que vamos a hacer, esta cuenta de acá está acá, 500.000 microgramos, dividido 250, dividido 60 minutos, dividido un paciente de 70 kilos, por ejemplo, la constante es 0.476. Y yo quiero comenzar con 5 gamas porque yo sé que la dobutamina se comienza con 5 gamas, cuando comienza a ser inotrópica positiva, con 5 gamas. Hago 5 gamas, divido la constante que saqué, son 10.5 mililitros hora. Con eso yo sé que a ese paciente de 70 kilos a 10.5 mililitros hora son 5 gamas y eso lo voy a pasar a mi compañero o me deberían pasar a mí. Después, ¿qué dosis está infundiendo? Si me perdí, es al revés. Es una regla de 3 simple, multiplico y listo. Tal vez los puedo haber mareado en este caso, pero es algo que se utiliza mucho y está bueno que lo sepamos, pero si no, cuando pasen por alguna UTI o una UCO, lo van a ver con un poco más de frecuencia. Insisto, la dobutamina es la que más usamos, ya dijimos el porqué. La dosis va de 5 a 20 gamas. Habitualmente preparamos 2 ampollas en 250 y esta es la dosis inicial y podemos llegar a subir hasta 20 gamas, habitualmente llegamos hasta 10, 15. Esta es la dilución, te la dejo directamente ahí copiada. Por lo que el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca fría y húmeda en la UCO, las medidas generales de siempre, recuerden, a estos pacientes se les suma la vía central, la ventilación invasiva si la requiere, la dobutamina y la furosemida porque está congestiva. Con eso terminamos la parte de insuficiencia cardíaca, ya podemos pasar a la parte de arritmias. Si hay alguna duda o algo. Seguimos sin preguntar, Edu. Bien, perfecto. Bien, vamos a la parte de arritmias entonces. La arritmia me encantaría resumirlo con que las taquiarritmias, si están descompensadas, se chocan, y las bradiarritmias, si están descompensadas, se coloca un marcapasos. Con eso estaríamos bastante contentos y es lo que hay que hacer, básicamente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer de fármacos en el medio. Bien, las taquiarritmias básicamente vamos a realizar un control de frecuencia cardíaca solamente cuando lo precise, es decir, que el paciente está muy sintomático por esto. Control del ritmo cardíaco también cuando el paciente lo precise, si está inestable lo cardiovertimos eléctricamente, y si está estable se puede programar, y si se puede programar tal vez no sea para la guardia, tal vez sea para cardioambulatorio. Vamos a verlo, lo tenemos que anticoagular según el score de Chadbach.
Esto es, algunas arritmias protrombóticas, por ejemplo, la fibrilación auricular, el lateo auricular, las taquicardias auriculares, pueden generar algún trombo en la aurícula izquierda, más que nada, en la aurícula izquierda, y con este cálculo, que habla de insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la edad, diabetes, stroke previo, si tiene enfermedad vascular, con eso nos da algún numerito, un score, y con eso tengo que ver si lo anticoagulo o no. No los voy a demorar con eso. Básicamente, en el control de frecuencia cardíaca, si tenemos un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, es decir, vino solamente por una taquicardia, por ejemplo, con una FA 160 latidos por minuto, tiene insuficiencia cardíaca, ¿cómo se controla esa frecuencia? Con betabloqueantes. ¿Cómo se controla con un betabloqueante? Con un beta 1 selectivo, de lo posible, que va a ser el bisoprolol. A esta dosis comenzamos con 5 miligramos por día, o si no, con atenolol 50 miligramos cada 12 horas. Con esa la va a controlar y después se controla ambulatoriamente una vez que mejoró. Después, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no le puedo dar un betabloqueante. ¿Por qué? Porque como vimos previamente, el betabloqueante es inotrópico negativo también, porque voy a empeorar la insuficiencia cardíaca. Así que en este caso no se dan un betabloqueante, y en este caso se daría dioxina. Va a disminuir el automatismo y también es inotrópica positiva, como vimos en el cuadro de ICC. Esta dosis es de 0,25 miligramos, que es una ampolla, el primer día cada 8 horas, después cada 12 horas y luego cada 24 horas. Este es básicamente el control de la frecuencia cardíaca en las taquicardias, por ejemplo, en la FA. Si hacen esto, está más que perfecto. Después, el control de ritmo cardíaco. Bueno, en control de ritmo cardíaco tengo que evaluar, nosotros, por supuesto, desde cardiología siempre queremos que el ritmo esté en sinusal. ¿Por qué? Porque la patada auricular va a mejorar el llenado ventricular y eso va a tener un mejor perfil hemodinámico del paciente. Entonces, de lo posible, siempre queremos llegar al ritmo sinusal. Pero bueno, a veces o no se puede llegar o se puede programar. Si está inestable, no se programa. Si está inestable hemodinámicamente, con insuficiencia cardíaca refractaria, con ANGOR, muy hipotenso, chocado, se cardiovierte eléctricamente. Estas son las FA de alta respuesta, LTO auriculares de alta respuesta, taquicardia ventricular descompensados, se cardiovierte. Yo sé que tuvieron la clase con el doctor Ariza la semana pasada, el choque es muy parecido, lo que hay que hacer, por supuesto, es sincronizar siempre al paciente, después de cada choque, este botoncito tiene que estar prendido en azul, y recordar que cuando apoyemos las paletas y hagamos la descarga, va a tardar un par de segundos más. Hasta que sincroniza con el QRS tarda 3, 5, 7 segundos, a veces 10, 15, así que tenemos que estar quietos y apretando, y después va a salir el disparo. Cuando está estable, bueno, la cardioversión puede ser eléctrica y programada, o sea, se puede hacer por ambulatorio, o si no, farmacológica, de que esto se suele utilizar mucho en los centros de segundo nivel, pero por ahí nosotros siempre preferimos la eléctrica, siempre es más controlada. Bien, cuando está programada siempre tengo que saber que no existe un trombo intracardíaco, que ¿esto cómo lo voy a saber que no existe un trombo intracardíaco? Bueno, que la arritmia sea de menor a 48 horas de evolución, es decir, que yo sé fehacientemente que comenzó con las palpitaciones a las 12 del mediodía de ayer, son las 12 del mediodía de hoy, pasaron 24 horas, la arritmia no se fue sola, muchas veces se van solas a las 24 horas, si no se fue y solamente pasaron 24 horas, lo puedo cardiovertir con seguridad. Y si pasaron más de 48 horas, necesito un ecocardiograma transesofágico que lo descarte, porque es donde mejor se ve la aurícula izquierda y la región de la aurícula izquierda y la región de la aurícula derecha, que no lo veo con el transtorácico. Así que solamente si estoy seguro que no existe un trombo, lo puedo o chocar o farmacológico. Chocar es igual que dijimos anteriormente, el farmacológico se puede utilizar distintos antiarrítmicos, el más utilizado por supuesto la amiodarona, actúa sobre los canales de sodio, potasio y calcio. No quería hacerle propaganda a Romes, pero habitualmente la Transida es el que más se conoce hasta los hospitales. Y estas son las dosis. No lo quiero marear, habitualmente son 2 ampollas en 100 centímetros cúbicos a pasar en 30 minutos, después se hace un mantenimiento, y si revierte, posteriormente se hace un mantenimiento vía oral, que corresponde a 200 miligramos día, si es una taquiarritmia supraventricular, una FA o un LTO, o 400 miligramos día, si es una taquicardia ventricular, si fue una taquicardia ventricular. Te lo dejo escrito también a la parte de amiodarona. Para pasar a las taquicardias paroxísticas supraventriculares, recuerden las del QRS angosto, muy rápidas, el paciente es un colibrí, a 180, 200, 220 latidos por minuto. Tenemos que saber que tenemos que comenzar con el masaje del seno carotidio, estimula los vasoreceptores, inhibe el sistema nervioso simpático, baja la frecuencia, baja la TA. Con esto suele funcionar, funciona, así que hagámoslo. Y si no funciona, podemos pasar a otro tipo de intervención que es con fármacos y es la adenosina. La adenosina tiene un efecto cromotropo negativo, que es esto, disminuye la conducción
del estímulo cardíaco a nivel del nodo AB, por lo que enlentece el nodo AB, y la vida media es muy corta, menos de 10 segundos. Está contraindicada, recuerden los asmáticos y los EPOC, en este caso tenemos que hacer o amiodarona, corrección eléctrica, por supuesto, en la unidad coronaria. Las ampollas tienen 6 miligramos, habitualmente comenzamos con 6 miligramos en bola, se puede repetir hasta 2 o 3 ampollas posteriormente, y si no, se sube a buco y se ve con qué se revierte. Esto, menos de 10 segundos, parece extremadamente lindo así escrito, pero fíjense, por ejemplo, este es un paciente nuestro, está a 240 latidos por minuto, 250 latidos por minuto, hacemos la adenosina, y fíjense que de acá hasta acá hay 8 segundos y medio, y bueno, fíjense que el paciente la pasa muy mal, que igualmente nosotros les advertimos que va a tener una sensación de falta de aire y demás, y nosotros también la pasamos mal. No es tan divertido hacer la adenosina, a veces la pausa de 2 segundos, 1 segundo y medio, y es más entretenido, pero en este caso, cuando no está por salir, la cara de Michael, así estamos nosotros también. Después de esto pasamos a la última parte, que es bradiarritmias. Las bradiarritmias, sí podemos hacer algo farmacológico antes de llegar a los marcapasos, pero se termina llegando al marcapaso, por supuesto, en los bloqueos de alto grado. Por ejemplo, y esto se lo pongo más a modo de ejemplo, porque no es que se utiliza tanto, pero yo sé que la atropina en la guardia va a estar, y tal vez siempre queramos hacer atropina, que no está mal, y por supuesto en las intoxicaciones se puede usar, pero si tenemos una bradicardia sinusal o un bloqueo AB de bajo grado, es decir, de primer grado, segundo grado tipo Wenckebach, les quiero decir con esto que solamente cuando funciona el nódulo sinusal, es decir, que alguna AP conduce, en ese caso puede llegar a funcionar la atropina. ¿Por qué? Porque la atropina aumenta el automatismo del nódulo sinusal, es decir, que va a haber más ondas P, muchas más ondas P. Pero esas P solamente cuando conducen, me va a aumentar la frecuencia cardíaca, si no, no la va a aumentar. Si tengo un bloqueo AB completo, las ondas P van por un lado y el QRS por el otro, así que no las va a aumentar, no va a servir de mucho. Así que solamente se va a utilizar en estos casos. La dosis es una ampolla cada 3 o 5 minutos, pero máximo 3 ampollas. Básicamente lo utilizamos más para diagnóstico diferencial que para otra cosa, pero se los dejo también escrito para que les quede. Sí, es más preocupante los bloqueos de alto grado, el segundo grado tipo MOVIS 2, o un bloqueo B completo, donde las ondas P van por un lado y el QRS por el otro. En este caso evalúo la estabilidad del paciente. Si está inestable hemodinámicamente, tengo que hacer tratamiento farmacológico, pero básicamente sí, y vamos a llegar al marcapaso transitorio. Antes que nada, saber que no todos los bloqueos de alto grado están inestables. Muchas veces podemos tener pacientes de a 45, 50 latidos por minuto que están bien y pueden esperar el marcapaso definitivo muy tranquilos. A veces que son menos frecuencia que eso y requiere farmacológico o un marcapaso transitorio. El farmacológico va a ser con isoproterenol o como una alternativa a la dopamina, como dijimos antes, las dosis que dijimos antes. El isoproterenol es un beta-1 adrenérgico que en dosis muy altas, aumenta la frecuencia cardíaca de gasto cardíaco. Se preparan 3 ampollas en 100 centímetros de dextrosa y comienza a 4 mililitros hora y se puede ir subiendo cada 2 a 4 minutos. Como dije, la alternativa es la dopamina. Les tengo que decir, lamentablemente, de que si tenemos un paciente muy inestable por un bloqueo, el isoproterenol va a ser transitorio porque ese paciente va a requerir en algún momento el marcapaso transitorio, que se coloca por una vía central, idealmente una vía alta, puede ser al pie de la cama o sin hemodinamia, y esto es todo un puente hacia el marcapaso definitivo. Y con esto termino mi parte de las 4 patologías que vimos. Por ahora, gracias, y ahí tienen el link de la asistencia.